Saludos y bienvenidos a otro video de Universidad Cristo. Este video titulado La religión y la espiritualidad. Y lo que voy a hacer es, tengo aquí una lista de 19 puntos comparativos y que nos motive a procurar crecer. ¿Y cómo podemos crecer a través de nuestra vida y crecer de la religión a la espiritualidad, o para aquellos que desean continuar en su religión, cómo crecer? Lo importante de todo es crecer en el entendimiento y crecer hacia la mejor versión de cada uno de nosotros posible en lo que nos resta de vida. Así que tengo unas notas y comparto, y vamos a leer algunos versículos que nos ayuden a entender estas diferencias. Entonces, te comparto. Vamos a mirar entre las diferencias entre la religión. Y cuando digo la religión, ¿a qué exactamente me refiero? A la institución sociopolítica corporativa creada por los hombres para condicionar, para controlar, para dividir y para gobernar a las masas. Y esto lo vemos a través de la historia de la humanidad. A diferencia de la espiritualidad, la religión universal, el amor, la justicia, la sabiduría, la paz, la hermandad. Entonces, vamos a ver estas diferencias. Comienzo. La número 1. Las religiones son cientos. Sabemos que hay cientos de religiones a través del mundo hoy día presente. Más la espiritualidad es solo una. Te comparto un verso supremamente conocido y es Juan capítulo 14, verso 6. Y vamos a leerlo rapidito. ¿Y qué nos dice Juan 14, 6? Nos dice: Jesús les contestó. Y Jesús, a través de los evangelios, personifica la voz, esta voz eterna. ¿Ves? La voz del amor eterno, la voz de la justicia eterna, la voz del bien eterno, la voz de la paz. Por eso, si agrupamos todas estas características de esta voz, es la voz de la sabiduría eterna, la voz de Dios, personificada en esta historia, en este evangelio, en el evangelio de Juan, con la persona de Jesús, el Cristo. Escuchemos esta voz que dice: yo soy el camino. Es como decir, el amor es el camino, la paz es el camino, la justicia es el camino, la sabiduría espiritual es el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede venir al Padre si no es por mí. Por eso, a medida que vamos y vayamos viendo estos diferentes puntos, vamos a ver la diferencia de las religiones humanas y la espiritualidad, y cómo entonces podemos autoevaluar nuestra presente posición para así, en donde quiera que estemos, continuar creciendo hacia la medida, a la madurez
de Cristo. Es de esta voz que sea la voz interna, la voz integral a esta vida. Y por eso esa verdad, ese yo soy, es la conciencia eterna de la unión espiritual. Continúo. La número 2. La religión mantiene a personas durmiendo. La espiritualidad es el estilo de vida de los que han despertado. Efesios capítulo 5, versículo 14 dice: despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. La número 3 dice: la religión es para los que necesitan que le digan lo que tienen que hacer y quieren ser guiados. La espiritualidad es para los que prestan atención a su voz interna. Lucas capítulo 17, versículo 21. Vamos a ver. Lucas 17, versículo 21. Voy a leer el versículo 20 y 21. Nos dice en el versículo 20: un día los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo vendrá el reino de Dios? Jesús contestó: no pueden descubrir el reino de Dios por medio de señales visibles. Versículo 21. Nunca podrán decir aquí está o está por allí, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Y cuando uno estudia, dice ya está dentro de ustedes. Por eso, como veíamos, la espiritualidad es para los que prestan atención a ese reino, a esa voz interna. La número 4, la religión tiene reglas dogmáticas para creerlas y seguirlas por la fe. La espiritualidad te invita a razonar sobre todo y a cuestionarlo todo. Por eso Juan capítulo 8, versículo 32, que nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, crezcamos en nuestro tiempo de investigación, de preguntar, de cuestionarlo todo. La número 5, la religión amenaza e intimida. La espiritualidad da paz y seguridad interior. Juan capítulo 14, verso 27 nos dice, 14, verso 27, nos dice: les dejo un regalo. Les dejo un regalo, paz en la mente y corazón. Y cuando uno vemos, recuerden, la mente y corazón representa prácticamente el mismo principio, estar hablando de lo mismo. Paz en la mente y en el corazón. Y la paz que yo doy es un regalo que el mundo no puede dar. Así que no se angustie ni tengan miedo. Eso es Juan capítulo 14, versículo 27. La número 6. La religión engrandece el pecado y la culpa. La espiritualidad dice: aprende con el error. Crece. Por eso el pecado es amartía, fallar a la marca. El crecimiento espiritual nos ayuda en un proceso natural a dar a la marca. Cuando uno lee Mateo capítulo 5, verso 48,
Dice, sed pues perfectos, como vuestro Padre es perfecto. Y ahí va el camino de la vida espiritual. Es el camino del crecimiento de seres humanos naturalmente, que tal vez por un tiempo son ignorantes o están arraigados a su vida, a sus deseos, a procurar su beneficio inmediato y gratificación. Y naturalmente fallan a la marca. La espiritualidad motiva, ¿ves? Ilumina. Y por eso, como ya hemos visto en algunos de estos puntos, a despertar en ese estado de uno que está durmiendo. Y por eso, entonces, viene la libertad en uno mismo, al crecer en el proceso de la perfección, en el proceso de tratar, de persistir, de seguir, y voy a dar a la marca. Y ahora entiendo por qué aquí fallé. Eso no lo voy a hacer más, voy a cambiar. Y ese proceso natural, porque voy a dar a la marca, voy a dar a la marca. Tengo el espíritu de mi Padre, de mi Dios, tengo esta conciencia iluminada, he sido despertado y voy a dar a la marca. Y hoy voy a tratar, y hoy voy a crecer, y hoy voy a procurar ser perfecto, y voy a dar a la marca. Y es inevitable que en ese proceso intencional, enfocado, naturalmente, demos a la marca de la perfección. Y por eso, Mateo 5:48. El punto 7, la religión reprime todo. Recuerdo, ir al teatro, eso es malo. Hacer esto, eso es malo. Beber, eso es malo. Y todo es reprimido. La espiritualidad transcende todo y te hace verdadero. Porque entonces hace a uno consciente de su presente y responsable por el entendimiento de lo verdadero. Punto 8. La religión causa divisiones. La espiritualidad es unión de todos en todo. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 28. Voy a leer ese. Primera de Corintios 15, 28. Nos dice 24, 28. Entonces, cuando todas las cosas estén bajo su autoridad, el Hijo se pondrá a sí mismo bajo la autoridad de Dios, para que Dios, quien le dio a su Hijo la autoridad sobre todas las cosas, sea completamente supremo sobre todas las cosas en todas partes. Es como decir, sea supremo en todos y en todo. Y esa es la realidad de ese Hijo, Cristo, el Espíritu de la vida, el Espíritu de Dios formado dentro de uno, que nos motiva a la unión, porque solo vemos a Dios en esta vida, en todo y en todos. Y por eso la motivación a todo lo que se hace en Dios o se hace para Dios. Y solamente a través de la espiritualidad se crece a ese entendimiento presente. Y así se vive la unión. El punto 9. La religión te quiere convertir. La espiritualidad
te tienes que encontrar a ti mismo. A través de la tradición, la religión, pues es convertir a las personas, convertirlas a esta denominación, convertirlas a aquella tradición. Y a través de la espiritualidad es descubrirse a sí mismo, es encontrarse a sí mismo, es contener, es entender, es visualizar, es reconocer, es realizar esa perla de gran valor escondida dentro de uno, o ese terreno de gran precio que está dentro de uno. O como Jesús le dijo a la mujer samaritana, el agua de vida, ese manantial que está dentro de uno. Y por eso, como Juan 3:16, leemos, lo voy a leer en esta versión, estoy leyendo la versión Nueva Traducción Viviente. Juan 3:16 nos dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y es descubrir ese Hijo en uno. Es el Hijo, el Espíritu de Dios en uno, donde ahí está la vida eterna. ¿Cuál es la vida eterna? La religión eterna, el amor, la justicia, la rectitud, la sabiduría, la acción correcta. Eso es el Hijo formado dentro de uno. Continúo el 10. La religión exige solo los preceptos de un libro sagrado. ¿Ves? Es como decir, este libro es sagrado. Sí, sabemos que es una librería, 66 libros, pero entendiendo este libro, la Biblia, el libro sagrado. Nuevamente, la religión exige solo los preceptos de un libro sagrado. La espiritualidad busca lo sagrado en todos los libros. Cuando uno lee 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 16 y 17, nos dice, vamos a leerlo rapidito, 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Dice, 2 de Timoteo 16, 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Entonces, volvamos a mirar lo que dicen estas primeras palabras en el versículo 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. Yo he leído versiones que dice toda escritura inspirada por Dios es útil para. Vemos la diferencia, porque unos leen este versículo y es como decir toda la Biblia, ¿ves? Pero cuando miramos a toda escritura inspirada por Dios, es lo que este punto nos enseña sobre la espiritualidad, porque es buscar lo sagrado, buscar la esencia, la presencia de Dios en todo libro inspirado por Él. Y cuando miramos al oriente, conocemos de los Upanishads, conocemos del Bhagavad Gita,
Y podemos ver libros inspirados por Dios útil para la transformación del ser, para motivar, para impartir una nueva devoción, un nuevo sentir, un nuevo espíritu, una nueva voluntad hacia obras buenas. Y por eso cuando uno busca lo sagrado en todo libro, encuentra el espíritu de vida eterna. El punto número 11. La religión hace vivir en la esperanza futura. La espiritualidad hace vivir en la conciencia presente. El punto número 12, y voy a dejar todos estos puntos, tienen cada uno unos versículos, y entonces las notas van a estar para que los puedan leer. Voy a continuar con el punto 12, porque en otro de los puntos voy a hablar de esto mismo del 11. Entonces por eso quiero continuar. El punto 12 dice, la religión se ocupa de hacer la espiritualidad. La religión se ocupa de hacer. ¿Ves? Activo, estar. Hay que hacer, hay que ir. La espiritualidad se ocupa en ser. Y aquí vemos la diferencia de tal vez a través de la religión tú aprendes a ser bien activo. Y posiblemente poco productivo. Personas pueden participar por años en la tradición, en el hacer, en ir al culto, en ir a la sinagoga, en ir a la oración, en ir y en hacer, en dar, en participar. Pero la espiritualidad motiva a concientizar en la esencia de ser. Y de ser es en todo tiempo, uno es todo lo que entonces uno por años ha entendido sobre lo que Dios, su espíritu y presencia es. Y por eso al uno ser, uno es lo que Dios es presente. Por eso al ser hijos de Dios, somos la presencia de Dios en cada lugar, a través de cada día, en cada momento. La perfecta precisión y presencia de todo lo que Dios es. Al uno serlo. Punto 13. La religión alimenta el ego. La espiritualidad nos hace trascenderlo. Trascender ese ego, ese ser interno. A través de las tradiciones vemos, como dije desde el principio, lamentablemente para muchos su religión es esto es lo nuestro y ahí alza el ego. Nosotros somos los que lo tenemos, lo verdadero, ustedes no. Y empieza a crear la división porque eleva el ego en tantas diferentes formas. Nosotros hacemos esto, nosotros somos más santos que ustedes, o nosotros damos más, o nosotros... Y eleva el ego del ser en tantas diferentes formas. Y la espiritualidad enseña a trascenderlo. ¿Ves? Por eso el que quiera seguir en pos de mí, el que quiera seguir en pos del amor, de la justicia, ¿ves? De la sabiduría divina, espiritual, quien quiera seguir en pos de lo perfecto, tiene que tomar esa cruz del ego personal y crucificarlo. Y por eso trascender ese ser inferior de uno, ese ser natural de uno arraigado
al mundo y la ilusión o lo que nos ha presentado como que lo que aparenta ser. Y eso nos ha cautivado y motivado a buscar gratificar. Pero entonces reconocemos que a través de eso el ego personal se eleva en ese ser natural. Y aquí espiritualmente hablando, trascendemos ese ego personal, ese yoísmo. Ahora viene a ser corregido. ¿Ves? El ser consciente en su presente y asume su responsabilidad y su autocontrol para vivir en el balance, en el estado de lo correcto, de lo perfecto. Y por eso, Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 17, versículo bien conocido, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Ves? Por eso las cosas viejas pasaron. Ese ego, ese yoísmo de mi ser natural ha quedado atrás. Y ahora en Cristo, en esta conciencia, en el presente, el ser sobrenatural que se descubre dentro de uno. Y continuamos el punto 14. La religión nos hace renunciar al mundo. La espiritualidad nos motiva a restaurarlo. Para muchos hoy en el presente, y esto tiene mucho que ver con la escatología y la esperanza del más allá. Pues para muchos el mundo presente está malo, esto está de mal en peor. Dios mío, sácanos de aquí, llévanos, ven y búscanos. Y entonces su mentalidad no está presente. Y por eso, en la mentalidad espiritual, es la persona que en su presente, como había dicho antes, solo ve a Dios. Este es el reino de nuestro Padre y en esta vida está la plenitud de todo lo bueno, de todo lo real, de todo lo verdadero. Y entonces en ese espíritu sentires, los seres motivados a restaurar, a ayudar, a servir, a hacer en las respectivas áreas de su capacidad, interés y motivación para hacer lo posible. Y ahí está la responsabilidad. Mateo capítulo 28, versos 18 y 20, versículos también significativo. Vamos a leerlo rapidito. Mateo 28, 18 al 20 dice: se me ha dado, Jesús se acercó a sus discípulos y dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y como dije, en cada evangelio, Jesús, que representa la voz del Espíritu Eterno, la voz de la justicia, la voz del amor, la voz de la paz, la voz de la sabiduría divina. Y por eso se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado. Y tengan por seguro esto, que estoy presente. Estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. ¿Quién está siempre con uno?
esa conciencia divina en uno, que es lo que a través del crecimiento espiritual procura desarrollar en uno. La mente de Cristo es uno. Es la sabiduría espiritual. Es ese espíritu, es esa fuerza que es uno durante el día, que ahora uno lo que ve es lo perfecto, lo verdadero, lo justo, lo correcto. Y en esa verdad se vive, se practica, porque es la presencia, como nos dice, está siempre. Y es el estado de una persona presente. Continúo el punto 15. La religión espera la gloria y el paraíso. La espiritualidad enseña a vivir en gloria y paraíso aquí y ahora. Juan 14:12, ¿ves? Nuevamente, a través de la religión, la esperanza escatológica futura. Allá en el cielo, allá en el cielo, allá en el cielo, no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor. Eso recuerdo que era un corito que se cantaba y me imagino que se sigue cantando porque motiva a la esperanza, ¿ves? Al deseo de allá tendremos, allá viviremos, ¿ves? La gloria en el paraíso, allá veremos a Dios. Cuando la espiritualidad enseña que la gloria, ¿ves? El poder está en uno. ¿Ves? Eso es la realidad de la presencia del reino de Dios cuando es descubierto, cuando es realizado, cuando es entendido en el presente, en uno. Y esa es la gloria y poder que motiva a uno a la vida, el estado del paraíso. El estado presente en uno de paz, felicidad y contentamiento. Por el progreso natural, como en estos puntos hemos visto en esta comparación de la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y vemos cómo naturalmente, humanamente, progresivamente se puede crecer espiritualmente, se puede crecer en ese ánimo interno y reconocer: yo voy a dejar atrás mis hábitos, mis costumbres, voy a dejar atrás lo que antes me motivaba por mis deseos, por mi yoísmo, ¿ves? Voy a dejar atrás ese viejo ser, ese ser natural. Y voy a continuar creciendo en este nuevo ser espiritual. Un ser sobrenatural. Un ser donde ahora vive la presencia celestial divina por la gloria, por el poder. En uno en toda experiencia del día. Uno vive el estado del paraíso. Juan 14:12, ¿qué nos dice? Vamos a ver este versículo. Juan 14:12 nos dice: les digo la verdad, todo el que crea en mí, las mismas obras que yo he hecho, hará, y aún mayores, porque voy a estar con el Padre. Y vemos esa realidad espiritual en uno. Cuando uno reconoce en el espíritu, ¿ves? Uno es en el espíritu de esta vida, espíritu de amor, de justicia, de paz. En esa presencia hacemos
mayores cosas, las mismas cosas y mayores cosas, porque estos términos y conceptos espirituales, al ser entendidos espiritualmente, nos da la gloria, el poder para sobrepasar toda adversidad y preservar el estado de ese paraíso, el estado celestial. La número 16, la religión vive en el pasado y en el futuro. En el pasado y en el futuro. La espiritualidad se enfoca en el presente. Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Este punto ya lo he tocado varias veces concerniente al pasado, ¿ves? Tiene que ver con la fe, con las creencias, futuro, con la esperanza, pero el enfoque espiritual siempre es en el presente, independientemente de lo que el mundo presente, con su ilusión o con lo que aparenta ser, cause. La vida presente, que naturalmente para todos en todo tiempo es así, pero como uno realmente dentro de uno puede descubrir esa paz que sobrepasa todo entendimiento, o ese carácter, gloria, ser, esa fuerza interna que viene a ser ese Cristo, espíritu en la conciencia de uno, que uno reconoce: todo lo puedo en Cristo, todo lo puedo en Cristo, que me da gloria, que me fortalece en todas las áreas para crecer. Y vemos esa realidad. El número 17, la religión cree y espera la vida eterna. La espiritualidad nos hace conscientes de la vida eterna. Este punto, para muchos, la vida eterna lo perciben basado a la religión, que será en el futuro, después de la muerte. La vida eterna tiene que ver con todo lo que siempre ha sido, y eso es como decir nosotros, mirar a la historia y entender la presencia de todo lo que el amor es, lo que la justicia es, lo que la verdad es, lo que la sabiduría divina o reino de Dios siempre presente es. Cómo esa realidad y verdad siempre a través de la historia de toda la humanidad siempre ha sido presente. Incambiable, imperecedera, no tuvo creación, no tendrá fin, siempre es. Y eso causa ese estado en uno consciente, ¿ves? Es esa conciencia eterna, ese espíritu ser interno, que es imperecedero, es eterno, y es quien uno es ahora. Juan capítulo 17, versículo 3 nos dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al Padre, a esta ley, a esta vida. Es como decir, si uno abriera los ojos espirituales y la vida, ¿ves? Esta vida en su totalidad es la manifestación de Dios. Y por eso en esta vida, en Dios, ¿ves? Que te conozcamos a ti. Y por eso esta vida contiene leyes de vida. Y en esas leyes podemos entonces ver el espíritu de la ley, leyes, lo que nos hablan los evangelios, la ley eterna de Dios, el evangelio eterno, la vida eterna, la esencia eterna como ley siempre presente, que uno
entonces puedes reconocer a través de uno y en uno. Y por eso en ellos vivimos y somos. Y por eso, como nos dice Juan 17:3, esta es la vida eterna. Conocer esta realidad. Y la conocemos en el Espíritu, en Cristo. El 18 nos dice, la religión crea la esperanza de ver a Dios después de la muerte. La espiritualidad es ver a Dios en la vida y ser uno en Él. Mateo 5:8 nos dice, los puros de corazón verán a Dios. Y muchas personas interpretan eso, pues, después de la muerte, a través de la fe en la religión, como han sido condicionados a creer sobre el futuro. ¿Ves? Allá en el cielo veré a Dios, veré a Dios. Pero a través de los evangelios nos enseñan principios espirituales para crecer espiritualmente. Y en ese progreso natural, crecemos espiritualmente en el entendimiento de lo espiritual. Por cuanto Dios es espíritu, entonces el ojo que lo puede ver es el ojo del entendimiento, el ojo de la conciencia, que entonces cuando es iluminado, entonces ve en esta vida todo lo que Dios siempre es. Y lo que resta de vida se vive en tal iluminación. El 19 y último punto. La religión es creer en la salvación por la experiencia de otro. La espiritualidad es entender que tu propia experiencia de crecimiento espiritual es tu salvación. Para muchos, a través de la religión, la salvación se encuentra en poner yo mi fe en Jesucristo, y en la experiencia de Él es que viene mi salvación, porque Él fue el bendito de Dios, Él fue el santo, Él fue el único, Él fue el Hijo, Él fue el libre de pecado, Él fue el que fue a la cruz por mí. Y por eso cuando murió, llevó en sí, en su experiencia, a veces en su vida, Él llevó no tan solo mis cargas, mis pecados, pero los del mundo entero. Y por eso en la experiencia de Él es que está mi salvación, y está mi esperanza, y está mi vida eterna. Pero espiritualmente hablando, y las enseñanzas espirituales para el crecimiento espiritual es la salvación se encuentra en tu propia experiencia, en nuestra propia experiencia diaria de nuestro crecimiento espiritual, de nuestro crecimiento y a través del entendimiento para comprender el espíritu de esta vida, el amor eterno, la justicia eterna, el bien, la rectitud, la paz. Y por eso en esa experiencia personal está nuestra salvación, porque la salvación es nuestra libertad, la liberación de ese viejo ser que había sido condicionado por las religiones humanas. Y aquí vemos en estos 19 puntos
la diferencia entre la religión y la espiritualidad, con el fin de crecer del ser natural al ser sobrenatural, para que seamos uno en el espíritu de la religión eterna. El amor siempre presente. Namaste, shalom y bendiciones. Y nos vemos en el próximo video de Universidad Cristo.